Habíamos comenzado, había hablado con Adrián eh, sobre la actividad de presentación. El objetivo de dicha actividad especialmente pues era presentarnos. Él y yo hicimos la debida presentación. Entonces, un saludito de bienvenida también a Luis David y a Maribel Tom Vallejo, ¿sí? Eh, Bueno, les iba a compartir pantalla en el momento en que perdimos comunicación. Lo que les quiero mostrar es que de pronto, y para quienes vean el video, es que no se ha aprovechado bien la actividad de presentación o el foro de debate, porque la idea es que allí publiquen eh, los grupos para evitar que los compañeros se desgasten, ¿sí? Entonces, les comparto un momentico pantalla. Ahí deben estar viendo mi escritorio, es correcto. Adrián, ¿ves mi escritorio en este momento? Yo que me responde Adrián, sí, perfecto, listo. Bueno, entonces les comparto. En la parte de actividades está la actividad, el foro dispuesto para la presentación y sobre todo en el para crear el grupo, ¿sí? Miren que hay compañeros que no tienen, entonces es bien importante. Aquí solo veo 3 personas que han participado y aquí donde dice foro para confirmar el grupo, nadie nadie ha dicho ya están los 3 integrantes. Entonces la idea pues es entrar, colocar los nombres de los 3 para que los compañeros los vayan descartando. Aquí pues igualmente yo limpiaré el foro cuando vea que un compañero de los que está aquí ya consiguió su grupo. Y en las presentaciones pues me han gustado muchísimo, son muy buenas. De verdad que se logra conocer aspectos importantes de cada uno de los estudiantes y se va uno haciendo como a la idea de quiénes son eh, nuestros estudiantes. Quisiera compartirles, creo que desde acá no me lo permite. Entonces desde aquí les quiero compartir este breve encuentro. Bueno, Luis David, uno de ustedes que me lea despacio este corto saludo y llegue como a los primeros 2 preguntas. Pueden activar su micrófono. ¿Quién activó el micrófono? ¿Puede hablar? Apreciado estudiante, te doy la bienvenida al maravilloso mundo de la filosofía, en esta ocasión en el escenario de la epistemología. ¿Te has preguntado alguna vez por el proceso y la forma como entiendes el entorno, la naturaleza, la evolución de la materia, los procesos comunicativos, el actuar de las personas?
Eso. O quizá es posible que alguna vez te hayas cuestionado por la manera como entiendes las cosas, de cómo es el proceso para entender sobre realidades intangibles como los sentimientos, la muerte o Dios y sus características. ¿Cómo sabes que una cosa es eso y no otra? Por ejemplo, ¿cómo sabes que una mesa es una mesa o que el amor es el amor? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿Qué es lo que conocemos y cuál es la influencia de los sentidos? Bueno, que vamos discutiendo poco a poco como estos interrogantes. A ver, así como estamos en orden en la sala. Por ejemplo, ¿cómo entiende, por ejemplo, Adrián, el entorno, la naturaleza, la evolución de esa naturaleza, de la materia, o en cuanto a los procesos comunicativos, el actuar de las personas? A ver, ¿qué es eso para usted, Adrián? Bueno, profe, yo partiría diciendo que allí se juega entonces el gran mundo epistemológico, ¿cierto? Hay una armonización por parte de los sentidos y desde allí suponemos que comienza a jugar la gran metafísica. Se Mm. pueden conocer ese tipo de escenarios a partir de la esencia de las cosas. Ahí hablábamos sobre el amor, sobre los cambios de la naturaleza, sobre los procesos biológicos y que cada cosa se haga y se constituya tal cual es. Y para ello se necesita entonces de esa materia que va acompañada de la forma. Eso hablándolo como en términos muy filosóficos, pero entonces podemos ver que la misma creación de la naturaleza, por su misma evolución, esos mismos procesos se van intercambiando y van haciendo que sean accesibles de tal manera que la filosofía como la rama general, ¿verdad? Entonces desde allí ya comienzan a nacer la parte de la esencia, porque la filosofía viene a estudiar el ser, el ser total, toda la realidad de la totalidad del ser, mientras que la esencia de la ciencia va a estudiar lo que es las partecitas del contorno gigantesco que compone como tal el ser en el mundo. Exacto. Bien importante lo que estás diciendo porque estás tomando conceptos de la filosofía y las estás adaptando al saber propio de la filosofía, como mencionar el ser. Entonces ahí estás haciendo epistemología. Listo. Bueno, sigamos con el compañero. Ahí en el orden en que aparecen, ustedes en que entraron, que es posible que alguna vez se hayan cuestionado por cómo entienden las cosas, porque ustedes captan de esta manera o de otra, y, y ustedes cómo comprenden para ustedes la realidad o qué es lo intangible, cosas como los sentimientos, la muerte, Dios, y que de ellos solamente nos llegan como características. O sea, para el estudiante que va a participar concretamente, ¿por qué cree que percibe las cosas de esa manera? O sea, ¿cómo percibe a Dios? ¿Cómo percibe lo intangible? A ver, ¿quién activa el micrófono? ¿Quién lo activa? Bien, al cuestionamiento pues que nos propone, creería yo que sí, pues bien es cierto, los sentimientos, la muerte, Dios y todas sus características nos vienen dadas por formas. Hablemoslo de Dios. Lo entendemos a Dios casi que en la mayoría de oportunidades por antropomorfismos, o formas humanas que nosotros, o atributos humanos que nosotros le podemos dar a Dios. Lo mismo podemos decir de los sentimientos. Sentimiento uno lo expresa con alguien, con palabras, con signos, con gestos que nos ayudan tal vez a entender una realidad. Que Eso, podríamos decir filosóficamente, obviamente, bueno, es una realidad intangible,
y que tal vez si nos vamos a la razón o nos movemos por el racionalismo, pues dudaríamos de esas realidades. Ujú. Eso, pero concretamente, ¿por qué tú has percibido el dolor, la muerte, Dios, de esta manera? Como, ¿de qué manera lo ves? Y seguramente es diferente de, de tus otros compañeros. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Claro, bueno, yo lo percibo desde mi humanidad, Ujú. ¿no? Es un sentimiento, yo creo que desde que uno nace, el primer acercamiento que tiene es un gesto de amor, que es con la madre, ¿no? Que es como ese lazo que siempre lo une. Un dolor es cuando uno pierde algo y humanamente uno lo está sintiendo. Exacto, o sea, acá lo que quiero es que aterricemos un poco el concepto de epistemología. Generalmente lo dejamos por allá como una ciencia, como un conocimiento por allá muy abstracto, que a veces no tiene en cuenta mi realidad, cuando es todo lo contrario. ¿Quién es el que le da o quién es el que escribe epistemológicamente? El ser humano. Entonces, todo lo que se ha escrito desde la epistemología ha sido la percepción de otro ser humano de acuerdo a una realidad, a un conocimiento, ¿sí? Entonces, así como tú lo has expresado, ahí podemos captar que existe en tus palabras un conocimiento en lo posible, no científico, pero sí epistemológico porque lo estamos constatando con una realidad vivida, ¿sí? Entonces ahí es donde va adquiriendo como ese estatus. Eh, yo sí estoy grabando, déjenme un segundito. Bueno, y la otra compañera, váyame preparando el comentario, el otro comentario, mientras yo miro si sí estoy grabando. Algo me está avisando el computador. Bueno, sí, aquí aparece que estamos grabando. Bueno, entonces Maribel, María Mabel, cuéntame qué opinas de... Se nos fue, Abandonó, se se nos nos, fue. se nos fue. Bueno, entonces, Jorman, ¿qué vamos a hacer? María, Mabel se nos asustó. Eh, compártenos un poco lo de la diapositiva. Hola, ¿me escuchan? Buenas Ajá, sí. noches. Sí, bueno, apenas me estoy familiarizando, acabé de ingresar, no sé si notaron, ¿no es cierto? Ujú. Estaba leyendo un poco las diapositivas y bueno, en realidad soy primerizo en estos temas. No tengo, digamos así, conocimientos previos muy profundizados en esto, entonces pido un poquito de paciencia y igual, esos conocimientos lo estoy adquiriendo y esa es, digamos, la gracia y el sentido, ¿cierto? De aprender, desaprender y por supuesto toda la disponibilidad del mundo. Bueno, bien. Les comparto la última frase, que es lo que yo he tratado de conocer de cada uno de ustedes, y es esto. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Y cuál es la influencia de los sentidos, cierto? A través de lo que yo he tratado de ir preguntando en sus diversas respuestas, he tratado de ir dándole respuesta a eso que ustedes saben, de dónde es que viene, por qué es que lo conocen y cuál ha sido la influencia. Por ejemplo, Adrián es un poco más práctico, ¿sí? Eh,
tiene más agilidad para hacer las cosas. Digamos que el otro compañero que participó eh, es muy bueno para mapas conceptuales y se defiende bien argumentando. No sé qué opinan los dos. Bueno, profe, ahí estaríamos entonces hablando de un conocimiento un poco más técnico, un conocimiento relativamente empírico, y se refiere al saber que se adquiere por medio de la experiencia, ¿no? De Ah, esa misma percepción, de la repetición, de una investigación. Y este tipo de saber se interesa por todo lo que existe, ¿verdad? Interesa en lo abstracto, en lo que es experiencia, en lo que se vive en el mismo medio natural y que se produce a través de nuestros sentidos. Acá tendríamos que estudiar un poquito sobre Kant, pero eso sí lo dejo más adelante. Me parece un poco complicado. está Y bien. entonces nace lo que llamamos, lo que es, no podemos hablar de aquello que no se ha experimentado, ¿verdad? Entonces es donde se tiene el gran juego por parte de los sentidos que nos ayudan a que por medio de la experiencia en nuestra cabeza se formen conceptos, se formen ideas, se formen definiciones de aquello lo que hemos aprendido. Ajá, bueno, lean esta y me dicen. Lean esta diapositiva. Bien, bien. Bueno, ¿qué dice si nosotros concibimos es correcto concebir la epistemología como una teoría del conocimiento? ¿Qué dice? ¿Repites? ¿Me repites, porfa? ¿Es, es, es, es correcto concebir la epistemología como una teoría del conocimiento? Bueno, yo diría que sí, Ajá. ¿cierto? Bueno, ¿el por qué? Como decía el compañero, el conocimiento se adquiere por medio de la experiencia, ¿no es cierto? Vivida. Aunque podemos hacer un paréntesis que también podemos aprender de las experiencias vividas de otras personas, ¿no es cierto? Que quizás nos afecten directa e indirectamente o simplemente la tomemos como referencia. Eso entendería yo. En mi concepto, profe, yo diría que no. No Ah, se puede quedar la epistemología en una simple teoría del conocimiento, porque la tarea del conocer es una tarea que es totalmente inconclusa. Al decir que es una teoría del conocimiento, le estaríamos dando todo lo que son como la manera del hombre estar frente al mismo mundo. Conocer es una capacidad, es un deseo insaciable que acompaña al ser humano durante toda la vida. Fuera de eso, pudiéramos decir que ese mismo conocer es algo de estructura, que es sistemático, que es ordenado, que es riguroso y que es netamente coherente. O sea, por esas razones yo digo que no nos podemos quedar con una sola teoría del conocimiento. ujú. Yo también creo que la epistemología no la podemos dejar solamente en una simple teoría, ¿no? Dado que el logos pues va como un poco más allá, ¿no? Es algo más de razón, de argumentación, de habla, del discurso, donde en el logos también entra parte la palabra, el lenguaje como tal, y eso pues sabemos que es una inteligencia muy amplia que no la podemos reducir a una teoría, ¿no? Porque al decir teoría, pues tal vez se me viene a la mente algo matemático, algo que ya está dicho y que no tiene más amplitud.
Exacto, ahí están dando en el punto. Es como si lo epistemológico eh, fuera rígido, o sea, lo escrito, escrito está y no se puede cambiar porque ya se ha conocido de esa manera y no se puede conocer de otra, ¿sí? O sea, ese es realmente el punto. Ahora, si hay un avance en el conocimiento, porque el conocimiento tiene que determinar la verdad, o sea, lo que está buscando es la verdad en cuanto tal, la verdad como es, como aparece, no como debe ser, sino que es evidente por sus mismas características, como se presenta. Entonces, si el hombre evoluciona, lógicamente la verdad eh, que no estamos diciendo que no hay verdades inmutables, sí, hay verdades que cambian y hay verdades que permanecen en el tiempo, pero la manera de abordar esa verdad, esa teoría, ese conocimiento, realmente es el que cambia. Entonces, por eso el método, como dice ahí, busca los fundamentos, los métodos para determinar la veracidad de ese conocimiento. El hombre cada vez evoluciona más y mejor en la manera de acercarse al conocimiento. Entonces ahí es donde descubre la raíz profunda de aquello que conoce. Y si lo logra agotar, cosa que no es posible, como lo acaban de decir ustedes, ahí realmente es donde está haciendo verdadera epistemología y está creando de diferentes maneras, con nuevas visiones, un conocimiento que puede durar, que se puede sostener y que puede cambiar siempre y cuando se valide, ¿sí? Entonces, me parece muy bien como la apreciación que ustedes hacen, porque no podemos ver la epistemología como algo estático, ¿sí? Como una teoría muerta. De ahí que por eso se puede aplicar a diferentes tipos de saber. Quizás es una de las disciplinas, sistemas, conocimientos más amplias porque no simplemente estudia la historia, lo que el hombre ha pensado, sino que puede problematizar lo que el hombre conoce. Eh, en, cuan- en cuanto a eso, quisiera que miráramos esta definición, ¿sí? Dice, en concordancia con las interpretaciones del filósofo alemán Casito, en el problema del conocimiento de la filosofía y las ciencias modernas, las primeras características de esta última surgen al finalizar la Edad Media, en el Renacimiento, con una finalidad particular, la de establecer mecanismos cognitivos que logren explicar los fenómenos físicos y biológicos de una manera racional, tras la observación del mundo exterior, y abandonando un poco la influencia del mito, la religión y el medioevo, ¿cierto? Entonces, miren, esa última partecita, ¿qué nos estará queriendo decir? Fenómenos, cuando yo hablo de la palabra fenómeno, cuando hablo de la observación, cuando hablo un poco de abandonar la opinión y la reflexión, eso quiere decir que yo me estoy entrando en qué campo, en el campo de lo... A ver, ¿quién se atreve a decir algo? Ahí se Acá ingresó sería, entonces, sí, adelante. sí, bueno, no, creo que estamos entrando al campo de la experimentación, ¿no es cierto? Porque Exacto. vamos a dejar atrás el mito, la leyenda, para ir nosotros, tenemos conocimientos, pero entonces vamos a rectificar que sí sean ciertos.
Y si no, pues simplemente ahí donde el hombre empieza a problematizarse, a preguntarte, esto está escrito, pero yo obtuve otro resultado, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde empieza conocimientos, conocimientos, este opina esto, pero entonces yo vi, yo observé, yo analicé y opino algo distinto a ello, ¿cierto? Eso, la idea es no caer en el relativismo, pero si entramos en una época, según la definición, si entramos en una época de la ciencia, ¿sí? No es solo el cientificismo, ¿cierto? Eh, digamos, explicar por explicar o demostrar por demostrar, no. O sea, un poco más allá, ¿sí? Teniendo en cuenta la tradición del saber, pero, pero sí es bien importante esta connotación porque unido a la epistemología como disciplina filosófica, es innegable que tenemos que darle esa connotación de la parte científica, ¿sí? De lo contrario, entonces le estamos quitando una parte a ella muy natural y es la parte de lo científico. Sin embargo, quisiera que problematizaran un poco eso porque me encontré algo aquí para mí interesante. Miren lo que dice aquí. Eh, mm, yo se los podría, pero quiero que lo vean. Uno de los compañeros más calladitos que nos lea esto, donde dice, entre paréntesis, la epistemología, mi criterio, en el segundo párrafo. Comillas. Sí, ¿Quién dijo yo? ¿quién dijo yo? Eso es lo mismo de decir yo. A ver. Con esto terminamos para pasar un poco como a, a los varios. ¿Listo? Bueno, le tocó amigo mío. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién está hablando? Dice así, la epistemología es un, en mi crit- la epistemología es a mi criterio ese punto de vista desde el cual me relaciono con las cosas, con los fenómenos, con los hombres y eventualmente con lo trascendente. Esto que produce en el ámbito personal y cotidiano también ocurre en el ámbito científico, donde proliferan distintas corrientes y sistemas de pensamientos que resultan ser, en definitiva, formas de ver el mundo. Podríamos comparar la epistemología con un mirador u observador de la realidad que con lentes más o menos agudos la mira críticamente dándose cuenta que no se halla fuera de ella, sino contribuyendo a constituirla, es decir, no es Espérame un más... segundito. A ver si así se ve más. Sí, Ahí sí se ve más. me perdí. Acá ibas Ah, aquí. Eso. claro que sí. Dándose cuenta. Dándose cuenta que no se halla fuera de ella, sino contribuyendo a constituirla, es decir, no es meramente un proceso de observación, sino una participación activa en el hecho o fenómeno estudiado. Ricci, 1999. Bueno, esto cambia mucho el concepto de lo que las personas piensan que es epistemología. ¿Sí? Ujú. Una cosa anquilosada en el tiempo que mientras más vieja la teoría como que mejor, ¿cierto? O sea, incuestionable Aristóteles, incuestionable Platón, incuestionable
cualquiera de los filósofos que ustedes piensen. ¿Qué opinan con este concepto de epistemología? Bueno, rápidamente uno que comparta para poder pasar a otros puntos varios. Me gusta porque es un concepto práctico a cómo habla nuestra realidad, que no está queriendo decir que el conocimiento no es científico, pero está agregándole otros momentos al conocimiento, al proceso de conocer. Claro, que ahí es donde implica una participación activa, ¿no es cierto? O fenómeno a estudiado. Eso quiere decir que vamos a respetar, digamos así, lo que ya hay, ¿cierto? Lo científico, lo fisiológico, y que adicional pues vamos a darle nuestro punto de vista respetando pues lo que ya se está escrito. Aristóteles cuando hace o finaliza como tal el proceso del conocimiento, me llama la atención que él concluye con la siguiente frase. El conocimiento ni se detiene ni se agota ante los sentidos. Es decir, que de ahí hacia allá podemos tomar el conocimiento como una base primordial. Yo diría que como es tan propia del ser humano, o sea, hay que hacerlo sentir y hay que hacerlo fluir. Exacto. El punto es que nosotros hemos convertido el conocimiento en algo abstracto. Ahí es donde está como la cuestión, ¿sí? Se nos ha quedado en la mera argumentación y como dice en el párrafo siguiente, no hace parte de la vida, no hace parte del hombre, no hace parte del deseo. Simplemente nosotros nos hemos dedicado a repetir, a poner en práctica y a ver el modo de ser de una realidad como otros la han visto y no como nosotros la podríamos comprender, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros como investigadores estamos llamados a pensar y a reflexionar desde lo que nosotros podemos tener en el alcance de nuestras propias observaciones, pero siendo muy objetivos, ¿sí? O sea, no simplemente opinar por opinar sin ninguna base epistemológica, es decir, lo que acaba de hacer el compañero, citó a Aristóteles, y parte de un conocimiento, pero que puede ir más profundamente a la raíz de afectar nuestros propios saberes. Ahí es donde realmente, si en nosotros no se produce ese conocimiento, esa afectación en nuestra percepción, entonces no está ocurriendo un cambio en nuestra estructura mental, por lo tanto no hay crecimiento en el conocimiento. Si nosotros no trabajamos, depuramos, hacemos parte de eso que estamos estudiando, entonces simplemente estamos repitiendo, pero no estamos generando conocimiento. ¿Sí? Entonces quería llevarlos hoy como a esa reflexión para que vean que esto es algo muy práctico, muy aplicable a la realidad, y por eso yo valoro mucho en sus trabajos la manera como van a colocar sus conceptos, la manera como los expongan. Para mí no es válido que, como lo dijo este, lo coloquen ustedes, no. ¿Qué proceso le van a hacer a eso, sí? Y termino entonces con esta diapositiva final que dice lo siguiente. Entonces, ante este panorama en el cual era evidente la diferenciación entre concepciones de mitología, de religión, lo que nosotros traemos ya en nuestra mente, ¿cierto? Es que la sociedad empieza a sobrevalorar la ciencia,
la ha convertido en lo principal, ¿sí? Y ante estas circunstancias es que nosotros debemos de empezar a evidenciar como los dos polos, ¿sí? Eh, una epistemología es de la filosofía, que es desde un juicio, ¿sí? Y una epistemología científica, que es desde lo experimental, ¿sí? Entonces, nosotros saber cómo manejar esos dos polos, llegar a percibir las cosas, no ser tan racionales que si no lo puedo explicar, no lo puedo aceptar, o si no lo puedo comprobar, menos que lo puedo aceptar. Es realmente estudiar la teoría e encontrar eso que decía el compañero ahorita, de Kant tan importante, uno pararse en la mitad, en el justo valor de las cosas y dar un juicio a priori o a posteriori que se va a convertir simplemente en un juicio pragmático, ¿sí? Una relación entre lo racional y lo práctico, ¿sí? Entonces eso es bien importante. No estamos diciendo nada nuevo, lo que estamos haciendo es recorrer el camino con nuestras propias percepciones. ¿Listo? Termino con esta pregunta. ¿Cuáles son los métodos correctos para llegar a la verdad, para adquirir el certero conocimiento? Esta pregunta es inacabable en su respuesta como tal, ¿sí? Pero vale la pena preguntarnos. Bueno, pasando a algo más práctico, las fuentes de los trabajos están tomadas de esta revista, ¿sí? Me devuelvo. Entonces, ustedes para poder entrar a esta revista, pues miren que hay una clave de usuario que normalmente les va a pedir y simplemente colocan esta clave y los va a llevar a los documentos, ¿sí? ¿Esto por qué lo hago? Pues porque en sus actividades aparecen algunos enlaces y en esos enlaces lo que quiero es que tengan fuentes de una vez muy claras, ¿sí? Que no divaguen mucho, van a leer los contenidos que se propone en el curso, pero yo he querido también darles una ruta donde lo que yo pregunto esté en las lecturas propuestas. Por eso, entonces, les muestro de dónde es que tomo los trabajos, las preguntas, las fuentes. Todo está en el esquema general. Esperemos que esto cargue. Sí les estoy compartiendo escritorio. Sí. Bueno, entonces nos espera una primera actividad. Acá miren, sencillamente es trabajar 3 mapas conceptuales, es eso. Pero entonces les coloco este sitio. Aquí no me lo muestra directamente, tengo que copiarlo desde aquí. Ustedes van a escoger cualquiera de lo que aquí aparece. Hay varias maneras de trabajarlo. Unos que buscan más que todo comparar, otros que buscan ordenar el concepto, ¿sí? Acá, ¿qué es lo interesante? Que ustedes le dan en el archivo y pueden ir colocando como sus
no tiene muy organizadito y pues lo único que al final simplemente lo que hacen es descargar, ¿sí? Y ya ahí les queda listo pues como su cuadro, ¿sí? Simplemente descargan aquí arribita y ya, listo. Y no hay ningún inconveniente. Entonces, tienen de dónde escoger, son muchos, de acuerdo a sus lecturas, entonces escogen 3 y esos y los montan, ¿sí? Bien organizaditos, que uno los pueda pues como ver claramente. Entonces esta es la fuente, aquí una primera fuente, pero la segunda es la que les decía que los va a llevar a la universidad, a la biblioteca de la universidad, y ya saben, igual yo se los voy a poner, pero pues sí tengan en cuenta que la contraseña que les pide es la que está ahí en la universidad. ¿Qué tienen que hacer? Entonces, hacer los 3 mapas conceptuales no es mucho, sino un conocimiento en lo que ustedes coloquen que realmente les ayude a dominar el tema, ¿sí? Entonces, no se trata pues de llenar eso, sino que se trata de que lo que ustedes coloquen realmente sea muy significativo para ustedes. Y son 3 temas inicialmente: conocimiento como posibilidad, posibilidad del conocimiento y origen del conocimiento. Pero hay un tema adicional, el 4º tema, y yo les pido que lo trabajen de una manera diferente. Ustedes hicieron unos esquemas, ¿sí? Digamos que ya hicieron esos cuadros. Si quieren y les llamó la atención, pues pueden trabajar uno de los temas en particular en un video que yo les propongo que graben no más de 5 minutos, ¿sí? Máximo eso, máximo. Y si ustedes en el video pueden utilizar lo que trabajaron, con mayor razón, ¿sí? Si pueden trabajar esos mapas conceptuales o esos organizadores gráficos, les va a quedar muchísimo mejor. Pero pues también les digo que si toman el tema de la verdad, entonces igualmente lo trabajan en el video, o si quieren tomar una profundización de uno de estos temas, ¿sí? También lo pueden hacer. Personalmente, pues yo les sugiero que tomen el último tema porque es muy práctico y se puede adaptar tranquilamente a una exposición. Esto sería el primer trabajo, entonces está en 2 partes, que serían los mapas conceptuales, y sería la segunda parte, que es el video. Entonces todo organizarlo muy bien, que vayan los nombres de los integrantes del grupo completos, ojalá lo montan en una portada bien organizadita, montan el enlace del video y montan sus 3 cuadros, sus 3 mapas, todo muy bien organizado. Pueden participar siquiera 2 personas del grupo, máximo 3, son 3 personas máximo por grupo, participar siquiera 2 enviando la actividad, cosa que si a alguno le quedó mal montada, pues entonces el otro le ayuda al equipo. Pero sin nombres completos, porque a veces hay apellidos a medias, entonces eso no le ayuda a uno como a poner las notas donde deben ser, ¿sí? Preguntas sobre esta primera actividad, que sería realmente pues la 3. Yo, no. Hay 3 temas, ¿no es cierto? Cada tema tiene varios links. Vamos a hacerlos. Cogemos un link o el mapa conceptual,
lo hacemos de los tres, de los, pues no, perdón, de los links que haya. Sí, eso. Ahí en el contenido, pues hay algo de los temas, ¿sí? Digamos, pues en la unidad uno, por decir. Esta primera actividad está pensada en la unidad uno. Esta cuarta actividad está pensada en la unidad 2 y la tercera actividad, pues bueno, pensada así en la última unidad. Entonces, lo que quiero es que tengan muy en cuenta estas fuentes que yo les propongo, ¿sí? Pero Claro. su mapa, ustedes le dan la estructura y el orden que quieran, eso sí, teniendo en cuenta estas lecturas que yo propongo, ¿sí? Entonces, acá hay dos fuentes que las van a encontrar en el tema de la unidad uno, ¿sí? Pero que yo se las traje aquí, como para que también las tengan ahí. ¿Listo? Esto es simplemente un resumen como de la unidad, es eso. Pero entonces, lógicamente, aquí hay un tema, entonces es un cuadro. Acá hay otro tema, entonces es otro cuadro. Y acá hay otro tema, entonces son otro cuadro. Entonces, tres mapas conceptuales. La manera como ustedes utilicen la información, como ustedes me den a conocer, eso es personal de ustedes, ¿sí? Yo por lo que coloquen me voy a dar cuenta cómo trabajaron las fuentes que yo les coloqué. Listo. Entonces deben Ya. de leer completamente las fuentes. Profe, una pregunta. Sí. Los tres cuadros hay que montarlos también en el video. No, o sea, no hay que montarlos. Si los pueden utilizar en el video, es una herramienta que ya tienen hecha, entonces eso me ayudaría muchísimo más a mí porque estoy mirando también el manejo que les dieron, ¿sí? O sea, ustedes construyeron los mapas, me los pueden adjuntar, pero si los pueden poner en el video, porque eso es de acuerdo a la temática que ustedes escojan para el último tema. Si no tiene que ver con su mapa, entonces yo no le puedo pedir que me lo monte en el video. Pero si usted ve que lo tiene en relación con sus mapas, entonces utilícelos, porque eso es un elemento adicional que yo lo voy a tener muy en cuenta. ¿Listo? Listo, profe. Y otra pregunta, o sea, si nosotros, el video hay que hacerlo en grupo, ¿no es cierto? Ajá. Pero entonces ya los cuadritos ya serían personales. No, no. ¿O todo es en grupo? Sí, todo es en grupo. Ustedes me presentan Ah, por el ok. grupo solo tres mapas. ¿Listo? Tres mapas y el video. Ajá. Listo, profe. Profe, perdón, Sí. ¿uno puede utilizar cualquier herramienta para los mapas conceptuales? Eh, claro que la puedes utilizar. Sin embargo, yo les doy la opción de que utilicen esta que ya viene lista. ¿Listo? Ah, perfecto, Ahí viene un enlace que les ayuda a descargar los mapas y a trabajarlos. ¿Listo? perfecto. Gracias. Ujú. Bueno, ¿algo más? Aclarada esta primera actividad. Bueno, como sean, yo normalmente dentro de lo que quiero es montar esta grabación como mensaje de la semana. Normalmente yo en los mensajes que les voy escribiendo semanal, les hago una pequeña reflexión y les monto un audio, un video, dándoles un mensaje o mostrándoles lo que hicimos, ¿sí? Entonces, como para aprovechar este encuentro, ir acompañado de alguna frase, ¿cierto? De una corta reflexión, pero este primer mensaje de la semana pues va a ir esta grabación, que espero pues que quede bien y para que los demás tengan acceso. Pero lógicamente tengo muy en cuenta la participación. Entonces, su participación en algún momento va a ser tenida en cuenta dentro de su proceso. ¿Listo?
Claro que sí. Eh, no sé, algo más, cómo valoran el encuentro, eh, qué expectativas hay, eh, algo por mejorar en este primer encuentro sincrónico que tuvimos o qué piensan. Yo tengo una pregunta. Sí. Es que apenas vine a abrir la plataforma ahora. Desde tiempo atrás programaron el encuentro. Ajá, sí. Eh, sí, normalmente yo por la herramienta calendarios, ahí Sí. les adjunto la, como la hora, el encuentro y normalmente por correo les voy a enviar la dirección. Pero acá lo más Bueno, importante es que ustedes se fijen en la parte de información, la parte del calendario, les debe aparecer, cuando yo lo edito, pues les debe aparecer que hay reunión. Yo se los coloco con posterioridad, pero eh, el enlace sí se los adjunto siempre por correo. Pero aquí ok, normalmente les va a quedar una, en su herramienta calendario les va a mostrar la actividad. Miren que yo solamente tengo señalado el curso, ¿sí? Es para que a claro que sí. ustedes les aparezca, no les aparezca los demás cursos, sino que ahí fácilmente detecten para cuándo es la actividad, por ejemplo, la próxima actividad eh, y las reuniones, para que no se les sature, pues y ahí la plataforma les muestre. ¿Listo? Claro, no, lo pregunto porque es que estoy viendo los participantes y somos poquitos, 6. Sí, son muy poquitos y Ujú. pues yo espero que los demás compañeros sí se tomen el trabajo siquiera de ver la grabación para que después no estén perdidos en las actividades. Y Claro. que para mí, miren, ojalá ustedes aquí mismo, pues yo no sé ustedes con quién están trabajando, pero si no están trabajando de una vez acá mismo, aprovechen y tomen los datos de algún compañero que esté acá en la reunión y trabajen grupal. Yo voy a tener muy en cuenta el trabajo grupal. El trabajo individual no quiere decir que no lo vaya a valorar, sí, claro, pero no va a ser igual al trabajo grupal. ¿Listo? Claro. No sé, ¿algo más? Rodolfo, Jorman, Luis David, eh, no entiendo, Rentería, ¿cierto? ¿Cómo es su nombre? ¿Y Adrián? Bueno, Bueno, yo lo que sí siempre he tenido problemas es con el tema de la conexión. Hoy estaba aquí desde las 8 de la noche tratando de comunicarme y realmente ahí subí el mensaje, pude comunicarme hasta las 8:57. Siempre he ajá, tenido ese, bueno, porque, o sea, empieza a dar mucha vuelta el tema del enlace y esto y pierde uno un montón de tiempo. ujú. Bueno, normalmente yo siempre se los voy a enviar un poco con tiempo para que ustedes entren con tiempo, ¿listo? Listo, sí, Y lo señor. que es la publicación de las reuniones, eso sí se los hago con mucha anterioridad, ¿listo? Para que puedan ver. Por eso fíjense siempre en el calendario. Algo por mejorar. ¿Qué les pareció, pues, como la corta reflexión que tuvimos? Profe, Muy qué pena. provechosa, profe, muy buena. Ujú. Pues qué bueno que Sí, se den estos espacios para seguir compartiendo igual las ideas de los demás compañeros. Creo que es muy productivo. sí, y va a ser mucho más productivo cuando hagan los trabajos y se den cuenta que hay muchas formas de opinar y muchas maneras de ver la misma situación. ¿Qué iba a decir el otro compañero? No, yo
ya era como para despedirme. No sé si vamos a continuar No, con la temática o ya, ya es no, ya después. terminamos y programamos un próximo encuentro. ¿Listo? Ah, listo, sí, porque es que sí me tengo que excusar. Yo trabajo con niños de 1 año a 5 años,